Ok, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 14. Vamos a dar lectura allí. Y vamos a estar identificando algunas cualidades, yo le puse acá este título para que podamos verle la diferencia: cualidades divinas, cualidades espirituales o cualidades celestiales, o cualidades provenientes de parte de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 al 14 dice así: Mira cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. ¿Qué dice su Biblia? A Él. Si vamos en la misma lectura, ¿verdad? Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sí está conmigo? No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado, ¿qué dice su Biblia? Infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecados en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice su Biblia? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado ¿es de quién? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice su Biblia? No es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. ¿Y qué hizo? Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿No sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos? El que ama a su hermano permanece en muerte. Amén. Allí vamos a dejarlo. ¿Puede tomar asiento? Bueno, acá hay una cantidad de información, ¿verdad que sí? Pero si usted nota en los primeros versículos, Juan dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Buscamos una reincorporación desde la carne, espíritu y alma. Pero mientras que estemos en este cuerpo no va a suceder. La palabra del Señor dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino lavando nuestra conciencia para que tengamos una buena conciencia ante Dios. Es decir, todavía el cuerpo sigue siendo modelo del pecado. Todavía el cuerpo sigue sirviendo para que el diablo lo siga usando para cometer más pecado, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero ahora ya nosotros llevamos el cuerpo, ahora nosotros llevamos el alma, ahora nosotros llevamos el espíritu, ahora en nosotros se tienen que manifestar características, que es una diferencia. Ahora el cuerpo fue instrumento del pecado y es una de las cosas que no van a cambiar. Mire, cuando estábamos en el mundo y éramos borrachos, el cuerpo fue una de las cosas que más manifestó esa borrachera. Imagínese usted, ¿quién se pega una borrachera y nadie se da cuenta? Dígame usted, ¿quién se pega una borrachera y nadie se da cuenta? Lo primero que va cayendo por allá la persona.
Ahora, una vez que esa persona ya no quiere servir más al alcohol, llega a la presencia del Señor, pero el cuerpo cambia. No, el cuerpo sigue siendo el mismo, incluso la gente mira al borracho. Y por eso es que usted va a ver mucha gente que señala, mucha gente que vitupera, mucha gente que no olvida la condición que tenía otras personas, porque carnalmente siguen siendo los mismos, pero espiritualmente ya no ejecutan las mismas acciones. Por eso es que la palabra del Señor dice en el versículo 1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. El mundo, ¿cómo nos conocía? Con las características del pecado. Y se abren las puertas, oportunidades, muchos amigos, mucha riqueza, mucha expectativa, mucha popularidad, y así sucesivamente. Y ese es el hombre del mundo que siempre quiere encajar en todos los lugares. Pero el mundo ha de aborrecernos, y Juan dice en el versículo 13, hermano mío, no te extrañes si el mundo te aborrece. Ahora, el mundo antes no nos aborrecía. ¿Por qué el mundo antes no nos aborrecía? Porque hacíamos la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos desobedientes, no le llevábamos la contraria al diablo. Eran viernes, sábado y domingo, lunes, martes y miércoles, y eso hacía la voluntad, hacíamos la voluntad del enemigo. Pero ahora, como ya no queremos nosotros ejecutar esos impulsos, esas características del pecado, ahora el mundo como que se ve extraño. ¿Cómo que ahora no queréis beber? ¿Cómo que ahora no queréis fumar? ¿Cómo que ahora no queréis servir a dioses ajenos? ¿Cómo que ahora no queréis ir para la feria? ¿Cómo que? ¿Por qué? Entonces, estas cosas debemos entenderlas. ¿Por qué? Surgen informaciones, es que en la iglesia no te dejan, es que el pastor no te da permiso, es que no te lo permiten. No. Entonces, necesitamos saber las raíces de todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué en realidad hay una nueva vida? ¿Quién te motiva? ¿O cuál es el punto de partida de ahora tener un nuevo pensamiento, de una manera nueva de ejecutar las cosas? ¿De dónde vienen todas esas cosas? Dice el libro de Primera de Corintios capítulo 15. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Entonces, acá hay características muy importantes que nosotros tenemos que ver si están en nuestras vidas. Allí ubique Efesios 2, pero no se me vaya a ir del que leímos al principio, ¿ok? Olvidé explicarle algo. Mire, nosotros no nos preocupábamos cuando estábamos en el mundo por saber si éramos mundanos o qué éramos. O éramos cristianos. Incluso hay gente que dice, no, yo soy cristiano por tener un crucifijo, por tener una estampita. Pero ¿cuáles son sus características? Lo que lo caracteriza, lo que lo identifica como una persona de Dios o una persona del mundo. Ahora, estando nosotros en el Señor, tenemos nosotros cualidades que nos identifican como creyentes. Debemos conocerlas, porque a veces no procuramos engendrarlas en nosotros o hacer que vivan en nosotros por desconocimiento. Porque habemos personas que quizás llegamos al Señor y creemos que vamos a vivir la misma vida que traíamos antes, que íbamos a ejecutar, íbamos a hablar igual, íbamos a mirar igual, pero tenemos que entender por qué. Y si hay una nueva vida, y si hay nuevos caracteres, nuevos pensamientos. Juan dice acá, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ahora Jesucristo vino y quitó nuestros pecados, los borró, Dios lo envió al fondo de la mar y no nos lo va a recordar más. Pero versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice su Biblia?
Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice su Biblia? Es una cualidad, apegarnos a Dios. Es una característica de una persona que no quiere pecar más, acercarse a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 estoy leyendo. Entonces, todo aquel que permanece en Él no peca. El versículo 5, perdón, versículo 6. Que permanece en Él no peca. Entonces, acá vemos una cualidad muy importante porque debe haber un acercamiento a Dios. El libro de Salmo capítulo 91, el más conocido, el más adorado, el más idolatrado, tiene en el primer versículo, contiene la primera regla para que usted y yo busquemos reincorporar en nuestras vidas nuevas características, nuevas acciones. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí le está diciendo que nos acerquemos a Dios y Dios se va a acercar a nosotros. Que nos acerquemos a Dios y Dios nos va a proteger. Una vez estando nosotros cerca de Dios, obviamente vamos a ser alimentados por Él. Y todas las debilidades que hayan en nosotros van a fenecer. Las debilidades que hayan en nosotros van a morir. Todos los pensamientos de activar y de ejecutar pecado no van a ser ejecutados. No significa que no van a venir, pero van a morir antes de ser ejecutados. Antes de ser llevado a cabo, se van a ser reprendidos porque vamos a tener temor porque estamos cerca de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca, ¿qué dice su Biblia? Está lejos de Dios. El que peca no está cerca de Dios. Usted ha presenciado quizás algunas acciones de algunos trabajadores que cuando está el jefe se comportan de una manera, cuando no está el jefe se comportan de otra manera, ¿verdad que sí? Entonces, la fe, Hebreos capítulo 1, usted lo ha leído, la fe es el motor que nos impulsa a nosotros a no pecar. ¿Por qué? Porque por la fe nosotros creemos que Dios está allí mirándolos constantemente y sabiendo que nosotros no debemos ejecutar nada que a Dios no le agrade. ¿Por qué? Porque Él está allí y nosotros estamos cerca de Él. Allí está el jefe y debemos comportarnos porque ahí está el jefe. Pero cuando la fe falla y creemos que Dios está allá, pero Él no ve aquí o en algunos lugares donde nosotros nos metamos, la fe falla. ¿Y qué hacemos? Cometemos lo malo. Hacemos lo que la carne le agrada. Somos llevados y ejecutamos todo lo que antes ejecutaba, ¿no? Y vuelven otra vez las características. Y nos caracterizamos en algún momento como creyentes y en otro momento como personas no creyentes. Y de una fuente no pueden salir dos tipos de agua, una dulce y una amarga. Ahora, otra característica. A ver, encontremos otra característica en Primera de Juan capítulo 3. A ver, ¿usted podría identificar una característica celestial, una característica divina de creyente, de cristiano, ahí en ese versículo, en ese capítulo? El versículo 9 dice el hermano: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nacer de nuevo es una característica. Ahora, es el mantenernos como una persona renacida es una virtud y nosotros debemos mantenernos en esa nueva vida. Amén. Versículo 11. Versículo 10 explica Juan, dice: en esto se manifestaron los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Mire, la justicia es una característica, es una cualidad. Ahora, el que no hace justicia y no ama a su hermano, ¿qué dice su Biblia? No es de Dios. Aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Aquel que no hace justicia no es de Dios. El que hace todo lo indebido,
el que engendra contienda, el que hace división, el que miente, el que siembra cizaña. Estas personas obviamente no es de Dios, son características de lo malo. ¿Estarán cerca de Dios esta persona que está arrojando estas cualidades? Pregunto. No. Ahora, ¿ya está viendo usted por qué no debemos hacer lo malo? ¿Está viendo usted por qué debemos ser justos? Porque aunque nos convenga meter una cizaña, aunque nos convenga meter una mentira, aunque nos convenga pelear con alguien por algo, no es de Dios. Nos identifica como personas no de Dios. Dice el versículo 11. El versículo 10 que estamos leyendo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El versículo 11 ahora sí. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y coloca como ejemplo a Caín, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Ahora, esta expresión, era del maligno, no quiere decir que el diablo lo creó, no, sino porque hacía característica del enemigo. Él hacía característica del enemigo, lo malo. Todo aquel que hace lo malo es del enemigo. Amén. Es del enemigo. Entonces el versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y esta es la lucha que siempre va a haber. Ay, sí es religioso. Ay, sí, le gusta lo bueno. Ay, sí, va a la iglesia. Ay, sí, ahora no quiere beber. Ay, sí, ahora no quiere fumar. Ay, sí, ahora no quiere decir mentira. Ay, sí, ahora no quiere hacer lo malo. Siempre va a haber un Caín, metafóricamente hablando, que va a querer matar al que hace justicia, que se va a levantar en contra de aquel que quiere hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque el Caín, metafóricamente hablando, es representante del mundo, y el mundo nos va a aborrecer, y el mundo está bajo la potestad del maligno. Es un sometimiento que el enemigo tiene a los hijos de desobediencia, para que no hagáis lo que a Dios le agrada. Entonces allí nosotros tenemos que aprender de esta característica, ver si están en nosotros. Efesios capítulo 2. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Efesios capítulo 2. Ahora, ¿dónde debemos nosotros mostrar esta característica? ¿En la iglesia solamente? ¿Delante del jefe solamente? En todas partes. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de ¿quién dice su Biblia? Ahora hay una nueva nacionalidad. Ya no eres del mundo. Ahora eres conciudadano de nadie terrenal, sino de alguien celestial, dice. Y miembros de la familia de Dios. Ahora, por cuanto eres extranjero y peregrino, por cuanto ya no eres extranjero y peregrino para Dios, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, dice el versículo 20, ahora edifiquémonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, pensar como ellos pensaban, creer como ellos creían, andar como ellos andaban. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, que Él fue el que enseñó cómo debemos andar. Él fue el ejemplo, el modelo, la estatura del varón perfecto que todos nosotros debemos alcanzar. El versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mira, si tú pones los ojos en Jesús, como dice la Biblia, para hacer todo lo que Jesucristo hacía, tú vas a llegar a ser un templo santo para Dios. Porque ese es el propósito. Dice el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, acá hay algo muy precioso, para morada de Dios en el Espíritu. Una vez que usted y yo nos convenzamos que tenemos que ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y hacer como hacía Jesucristo, mire, Dios no va a tardar
va a derramar su Espíritu Santo sobre usted. Dios no va a tardar, Él va a repartir sus dones sobre usted. Dios no va a tardar, Él te va a proteger, Él te va a bendecir, Él te va a ayudar en todo lo que tú emprendas. Porque eres conciudadano de los santos. Y una persona que es conciudadana de los santos y miembro de la familia de Dios, ahora tiene acceso a las riquezas de Dios. No hablo materialmente, hablo espiritualmente. Ahora esta persona puede disgustar de todas las cosas espirituales que Dios tiene. Sabiduría, temor, dones espirituales. Ahora esta persona entiende las escrituras. Ahora esta persona ya no tiene que luchar tanto con las cosas del mundo, porque ahora el Espíritu Santo le guía toda verdad. Las cualidades que hay. Es importante asegurarnos si nuestras acciones, si nuestras características, si nuestras cualidades, si nuestras reacciones son de acuerdo a los hijos de Dios. Son de acuerdo a como Jesucristo andaba. Amén. Ahora, hay características que son recompensadas por Dios. Si nosotros procuramos andar de una manera espiritual, Dios nos va a recompensar. Dice el libro de 1 de Corintios capítulo 15. ¿A cuánto les gustaría recibir recompensa de Dios? 1 de Corintios capítulo 15, versículo 58. 15:58. Así que, hermanos míos, ¿sí está conmigo? Así que, hermanos míos, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, si usted es constante en todas estas cosas, si usted se dedica a que nazca en usted el deseo por orar, el deseo por leer la Biblia, el deseo por dejar lo malo, ahora practicar lo bueno, el deseo por ayunar, ahora el deseo por bautizarse, ahora el deseo por predicar la palabra de Dios, ahora el deseo por nacer de nuevo y vivir en ese nuevo nacimiento y recibir el Espíritu Santo, usted va a recibir recompensa de parte de Dios, porque estás haciendo un trabajo en ti. Estás haciendo un trabajo en ti, estás invirtiendo en tu vida espiritual, estás invirtiendo en tu salud espiritual, estás invirtiendo en tu salvación, y dice la palabra del Señor, y el trabajo del Señor no es en vano. Pero ¿cómo lograremos nosotros que todas estas características, estas acciones, estas costumbres, estos hábitos se reincorporen en nuestras vidas? Y yendo de vez en cuando a la iglesia, leyendo allí cuando nos acordamos, ahí en la emisora es que yo oigo la palabra. Ah, no, porque mi mamá, mi papá es cristiana, es que, o por acercarme o sentarme con un cristiano. Dice 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58, como le dijo Pablo a los corintios de esta manera. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo. Acá hay tres cosas. Número uno, afirmarnos. Y no es guachafa, hermano, el evangelio no es guachafa. No es guachafa, me meto, me salgo, me meto, si soy, no soy, si soy, no soy. Entonces cuando voy para Colombia soy mundano, cuando estoy en Mérida soy cristiano. Cuando estoy cerca de unos cristianos soy cristiano, cuando estoy cerca de unos mundanos soy mundano. Cuando llega diciembre bebo, cuando llega enero la Eucaristía, cuando llega, y así sucesivamente. Nos camuflajeamos por etapa, por temporada. No, hermano. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender y creer es que debe haber en nosotros una firmeza. Dice Pablo, dice acá, así que, hermanos míos, amados, está firme. No es como hacíamos en el mundo, hermano. No, hermano, en el mundo no teníamos fundamento de nada. El único fundamento que había en nosotros era el pecado. Más nada. Eso sí era fijo. Nadie te obligaba a hacer lo malo. Pero ahora en el Señor debemos poner los pies sobre la tierra y saber que debemos luchar. Bueno,
ahora voy a vivir para Dios, lo decido y voy a trabajar para convertirme en un hijo de Dios. Afirmarme en eso. No voy a hacer otra cosa más hasta yo verme cambiado. ¿Sí me está oyendo, iglesia? Número 1. Número 2. Esa firmeza debe ser acompañada por la constancia. Por la constancia. ¿La constancia de qué? De hábitos como la oración. Hábitos como la oración. Hábitos como la lectura de la palabra. Ahí es que yo voy a recibir la información. Ahora, ¿cómo debo hablar? Ahí es que yo voy a recibir la información. ¿Cómo voy a lidiar yo con los problemas a diario? Ahí es donde yo voy a recibir la información. ¿Cómo debo yo vencer las tentaciones? Ahí es donde yo voy a recibir la información. ¿Cómo debo enfrentar las pruebas que vienen? Las enfermedades, las ansiedades, las desilusiones. Si alguien me deja, si parte un familiar. Y esto, ahí es que voy a recibir yo la información de parte de Dios. Porque la palabra de Dios es útil para todas esas áreas. Entonces, debo reincorporar en mi vida la constancia de la oración, la constancia de la lectura de la palabra. Muy importante para yo poder afirmarme. Es como un ancla. El ancla impide que el barco se mueva. Cuando quiere pararse en un lugar, si un barco no tiene ancla, se la lleva el viento. Así que el Señor dice, la palabra del Señor, que Él es nuestra ancla segura. Amén. Y fuerte y cimentada. Entonces nosotros necesitamos ser firmes, afirmarnos, decidirlo. No es guachafa. No es porque me gusta la hermanita, o porque me gusta el hermanito, o porque me obligaron, o porque estoy oyendo muchas guerras y yo voy a reconciliarme, porque no es por eso, no son esas cosas que nos deben mover a nosotros para creer en Dios, para afirmar nuestras vidas al Señor. Es que Él te prometió una salvación y tienes dos opciones. Número 1, o accedes y te conviertes, o número 2, o te quedas en el mundo y vamos a ser lanzados en el lago de fuego. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra del Señor. Entonces creer es afirmarse. Amén. Creer es establecerse. Como cuando usted tiene mucha hambre, le ponen una arepa reina pepiada ahí adelante. ¿Usted la botaría o qué haría? Oye, esto me lo como yo decido comer hasta quitarme el hambre. Así como cuando nosotros buscamos quitar deseos de la carne, como esos, tenemos nosotros que decidirnos con Dios. Número 1, ser firme. Número 2, ser constante. Y número 3, mire, va a depender de cómo nos comportamos en la firmeza y en la constancia. Usted va a crecer si es firme y es constante. Pero si usted no es firme y no es constante, no va a haber crecimiento. Absolutamente. Es como si usted sembrara una planta de yuca, pero usted quiere que dé tremendos palos de yuca. ¿Verdad que sí? Sabrosa que es la yuca con mantequilla y queso, ¿verdad que sí? Pero no la riega. Vienen los animales, la pisa, está torcida, usted ni la levanta, ni la replanta, no mueve la tierra, no le echa una gota de mineral, no se da cuenta si la tierra era apta para que ese fruto, ese alimento allí creciera. Entonces, de la manera como usted siembra, de la manera de como usted trabaja para su vida espiritual, es que va a manifestarse Dios en su vida. Todos los seres humanos quisieran que Dios los bendijera, y Dios está dispuesto a bendecir a todos los seres humanos, pero todos los seres humanos, la mayoría, no están dispuestos a cumplir los requisitos que Dios demanda para poderlos bendecir. Y un requisito muy importante, indispensable, es la obediencia a Dios. Entonces, no hay crecimiento sin firmeza y constancia. No hay crecimiento, ¿no? Y eso, hermano, es un principio
es un fundamento hasta en nuestra vida cotidiana, en los negocios, en todo. Mire, si usted no tiene una buena contabilidad en su negocio se va abajo. ¿Verdad que sí? Su negocio se va abajo, hermano Ángel. Imagínese usted que usted venda todas las verduras hoy y mañana se vaya de viaje y se gaste todo el dinero. Pero usted pretende que mañana el Señor le envíe de los cielos saco de papa, los sacos de yuca, ¿verdad? No, eso no es así. De un fundamento, el cálculo, dedicarle tiempo, ya va, vendí tanto, aquí están las ganancias, 5 bolívares y debo invertir, aunque la inversión sea más, pero debe haber una constancia. Así es el recibir de parte de Dios. Si usted se acerca a Dios en obediencia, ora a Él, le dedica tiempo a la palabra, busca conocerle, busca acercarse a Él, busca renunciar a las cosas que a Dios no le agrada, usted está siendo constante, está siendo firme, está sembrando para lo espiritual y usted va a cosechar lo que Dios quiere darle a su vida. Amén. Gloria al Señor. Bueno, necesitamos nosotros entender estos principios, estas características que arrojan recompensa. Sí, a medida de como Dios va viendo en nosotros, nosotros vamos a ir viendo a Dios en nosotros. Hermano, y Dios se manifiesta porque se manifiesta, hermano. Dios es real. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, nosotros necesitamos ser constantes en todo. Constante en todo. Y el mundo sí es bueno para ponernos obstáculos. El mundo sí es bueno para evitar que nosotros le agrademos a Dios. El mundo sí es bueno para atrasarnos los pasos, para traernos malos pensamientos cuando estamos orando, para hacer interferencia en esas cosas que debemos practicar nosotros, por las cuales nos alimentamos. Mire, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Carnalmente, ¿usted tenía ganas de venir a la iglesia hoy? Me vaya a decir que sí. Usted quería estar acostado, durmiendo, descansando. Ay, hermano, mire, uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano es que no reconoce la realidad. Queremos vivir de apariencia. Pero ¿qué le hizo usted salir de su casa y venir acá? La fe que tiene en Dios. Movió el cuerpo que no quería y está aquí sentado alabando y glorificando al Dios de la gloria. Así funciona. ¿Verdad que sí, hermano? Y si la venta estuviera buena, la carne, quédate trabajando. Pero ustedes decidieron por la fe. Por la fe. Pero la carne no quiere. La carne no quiere, hermano. Reconozcamos eso para que luchemos con lo que tengamos que luchar, hermano. Porque si nosotros no reconocemos, no, hermano no quería. Yo sí, yo siempre quiero. No, eso es, hermano, por la palabra se lo puedo demostrar. La carne lo que quiere es estar en un televisor de 100 pulgadas, un spleen, cotufa y dándose la gran vida. Eso es lo que quiere la carne. Pero el Espíritu nos levanta. El Espíritu nos fortalece. ¿Verdad que sí? Y ahí es donde Dios se glorifica. Es Él que nos ayuda, pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Carne, ¿qué te pasa? No te vas a quedar aquí, vos vas a alabar a Dios. Nosotros, el alma, el espíritu, es la que nos ayuda de parte de Dios a presentar todo nuestro cuerpo delante de Dios en sacrificio vivo. Pero si nosotros no hacemos ese esfuerzo y esperas que quiera, como lo que dice el mundo, cuando yo lo sienta en mi corazón, cuando yo lo sienta en mi corazón, ¿cuándo lo vas a sentir? Nunca. No, porque todo tu ser es pecado. Vendido al pecado somos, hermano. Por cuanto hoy oí su voz, el Señor te dice, no endurezcas tu corazón. La carne nunca va a querer, pero tú tienes que tomar una decisión de levantar la carne. Yo quiero servir a Dios.
tomar decisiones, hermano, afirmarnos en eso. A su nombre. Entonces, hay características que tenemos que meterle la lupa si están en nosotros. Si estamos siendo inconstantes en algunas cosas, debe encenderse las alarmas espirituales en nuestras vidas. Amén. Así es, ¿está viendo? Eso se le llama desánimo. Y siempre viene, a veces acompañado con el pecado, acompañado con el afán, que el trabajo no me deja, que la familia no me deja, que ahora tengo que hacer esto, que ahora te quedo. Y que sacudirse, hermano, porque todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. No es dejar el trabajo por Dios. No, el Señor te da suficiente tiempo para que tú le dediques el tiempo reglamentario a tu trabajo. Porque el que no trabaje, que no coma, dice la Biblia. Y más si tienes 5 muchachos. Más si estás criando a los nietos, al vecino, a la vecina. Más todavía si tienes un poco de muchachos, tienes que levantarte a trabajar. Pero las ganas de buscar a Dios deben estar por encima del estandarte de las ganas de trabajar. Porque de allí recibimos fuerza para todas esas cosas. Entonces, debe haber una balanza y Dios nos permite todas esas cosas, hermano. Primera de Timoteo capítulo 1. Mire, tenemos que tener mucho cuidado. Mire, así como la constancia y la firmeza prolongan frutos para que seamos recompensados de parte de Dios, uno de los enemigos silenciosos que mata nuestra vida espiritual y nos aleja de Dios es la inconstancia. La inconstancia, mucho cuidado, hermano, después, una vez a la semana, después, no. Mucho cuidado. Primera de Timoteo, vaya por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Os saludo a las personas que nos están viendo en este momento. Un primo Irwin Carrillo, que está por allá por se me olvida el lugar donde está. Santa Bárbara del Zulia. Santa Bárbara. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, dice el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. ¿Y qué dice su Biblia? Y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose alguno, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que entienden, ni lo que hablan, ni lo que afirman. Amén. Ahora, aquí usted puede ver o puede visualizar una consecuencia de algunas personas que se apartaron de la verdad. Ahora, usted pudo percibir en la lectura qué fue lo que hizo que esas personas se apartaran de la verdad. Volvemos a leer. Versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 4. Dice, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Dice, ni prestes atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio
y de buena conciencia y de fe no fingida. Mire, Pablo le dijo a Timoteo que se mantuviera en esto, que tuviera mucho cuidado de las genealogías interminables, que lo que producían era más bien disputas, que producían más bien era contienda. Mire, ¿cómo él iba a evitar esas genealogías interminables y esas palabrerías que no venían de parte de Dios, afirmándose él a la lectura? Hermano, una de las cosas en las que hoy día mucha gente es atrapada en conocimientos errados, en vientos de doctrina, es la causa por la cual no leen la palabra de Dios. Entonces, cualquier video de internet y cualquier persona que hable de Dios, ellos le creen, y por muy bonita que sea la palabra, pero hay que tener un conocimiento de la palabra. Hay que leer las Escrituras, porque no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, y vendrán muchos falsos maestros. Oiga, esto debe despertar en nosotros el deseo de leer la palabra. Imagínense usted que tenemos nosotros 20 años estando bajo la sujeción de un falso maestro. Vendrán falsos maestros encubiertos que mostrarán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de ella, y acarrearán condenación, y todo lo que lo oyeren serán condenados también. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado con todos estos vientos de doctrina, y usted lo va a identificar es a través de la palabra de Dios, siendo constante en la lectura. Dedíquese a leer la Biblia, hoy un capítulo, mañana otro capítulo, traspasado mañana ya no lees un capítulo, sino ahora 2 capítulos, ahora 3 capítulos. ¿Cómo el hombre se fue hábil al aguardiente? Empezó con una cerveza, al otro día 2, y después concurso a que me bebo una caja. ¿Cómo se volvió el drogadicto fumándose medio periquito? Después un perico más grande, después un perico más grande, hasta que el drogadicto que más nadie le ganaba. El que fuma cigarrillo comenzó por 1, después 2, y hay gente que en un día se fuma unas cajas de cigarro. Y el cuerpo no puedo estar sin el cigarro, no puedo, dame un cigarro, hasta busca por ahí, pide para fumar, hermano. Pero pongamos eso en balanza. ¿Por qué no nos dedicamos así a la palabra de Dios? ¿Por qué no nos entregamos así a las cosas de Dios? Son las cosas que debemos ver en nosotros, las características que debemos ver. En el mundo éramos fumadores, bebedores, hasta decir ya, y viciosos, pero para el Señor nos cuesta entregarnos para las cosas de Dios. Tenemos que tener nosotros mucho cuidado, porque estas cosas acarrean consecuencias. La inconstancia. Debemos ser constantes. No vas a ser lleno del Espíritu Santo viniendo una vez al domingo, una vez a la cuaresma. Usted no va a tener el conocimiento de Dios si usted no le dedica tiempo a la lectura de la palabra. Usted nunca va a recibir información de parte de Dios, o va a oír la voz de Dios, o va a ver el poder de Dios si usted no le dedica tiempo a Dios en oración, en ayuno, en humillación. Entonces es una dedicación a Dios. Entonces la inconstancia lo que nos hace es apartarnos de Dios. Imagínese usted, Jesucristo dijo: cuando digan ahí está el Cristo, no le creáis. Cuando digan allá está, no salgáis, porque vendrán falsos cristos. Si la persona no quiere leer las Escrituras, ¿cómo se va a dar cuenta si se manifiesta hoy uno que diga yo soy el Cristo, si es el verdadero o el falso? La palabra del Señor dice que el templo, el tercer templo, va a ser reedificado, y ahí se va a sentar el inicuo, cuyo advenimiento será por parte del enemigo, y hará prodigios, milagros, hará descender fuego de los cielos, hará hechos portentos, pero mentirosos, y la gente creerá. Así que hay que cimentarse en la palabra de Dios y tener mucho cuidado de no ser constante a la palabra de Dios y a la oración, porque nos puede suceder lo que le pasó a Tomás. Dice el libro de San Juan, capítulo 20. Vamos a leer un momento. Todavía tenemos historia.
están encontrados del Zulia. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 24. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Ajá. Dice así la palabra de Dios, versículo 24. Vamos a leer esto para reflexión. El primer día de la semana, 20:24, perdón. Ajá. ¿Ya está conmigo? Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Ya notó usted la ausencia y la inconstancia? ¿Dónde estaba Tomás? ¿Para dónde fue? ¿Para dónde fue Tomás? Porque Tomás tenía que quedarse con los discípulos. Y hay una ausencia. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo él? Mire, la ausencia, la inconstancia de despegarse en ese momento de la fe, lo llenó de incredulidad, hermano. Mucho cuidado con ausentarnos de las cosas de Dios, porque puede causar daños irreversibles, daños que nos pueden crear consecuencias muy malas, muy dañinas para nuestra vida espiritual. Sigamos leyendo qué fue lo que sucedió. Dice el versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ¿quién? Ahora sí. No, yo no me voy a perder más, dijo Tomás. Dice, ¿será verdad, será mentira? Me imagino Tomás viviendo con esta certidumbre. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, ¿qué dice su Biblia? Ayúdeme ahí con la lectura. Ajá. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Jesucristo lo exhortó. Versículo 28, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Que esta expresión no debemos tomarla nosotros para decir que Jesucristo es Dios, porque principalmente reconozcamos el estado espiritual que traía Tomás. Jesucristo le dijo, no seas incrédulo sino creyente, pero las personas usan la expresión de Tomás que dijo, Dios mío, para decir, no, es que era Dios, Jesús era Dios, porque no, Tomás era un incrédulo. En ese momento estaba despegado de lo espiritual, él no conocía a Jesucristo, no lo conocía. En ese momento conoció realmente a Jesucristo. Amén. Versículo 29, y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero no le está dando validez a la expresión de Tomás que le dijo, Dios mío, no, sino que está hablándole a Tomás como incrédulo. Amén. Porque me viste, creíste, le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y acá habla de constancia. Amén. Y no de la señora del barrio, no. La constancia, el carácter que nosotros tenemos que tener. Un día, 2 días, 3 días, capacitarnos, fortalecernos, llenarnos de la palabra de Dios, de la oración, del ayuno, hermano. Ahora esas cualidades, esas características deben abundar en nosotros. Si el creyente en realidad viera la necesidad de que debe abundar en estas características, las iglesias no estarían tan vacías como hoy. La gente soltara todos sus amarres, soltara todos sus obstáculos, y yo tengo que ir a buscar de Dios, más si sabemos que las hojas de la higuera están cayendo, más si sabemos que Mateo 24 se está cumpliendo toditico. Pero la gente, dice la Biblia, Jesucristo dijo, el día del Señor será como los días de Noé. Muchos
se estarán casando y dándose en casamiento. En aquel día, cuando Noé dijo, viene el diluvio, la gente no le importó, la gente siguió viviendo su vida. Pero cuando las puertas se cerraron y las cataratas de los cielos fueron abiertas y los abismos fueron abiertos, ahí sí le estaban dando golpe a aquella arca para que se le abrieran la puerta. Entonces, lamentable, la gente va a creer es cuando vengan al Hijo de Dios viniendo en las nubes con poder y gran gloria, y los ángeles de su Padre, para levantar a los que estaban muertos y llevarse a aquellos que creyeron a una gloria eterna, porque el Hijo de Dios vendrá, dice la palabra del Señor. Entonces, necesitamos nosotros ser constantes. Segunda de Corintios capítulo 9. Ser constante, hermano, y debe haber en nosotros un convertimiento, hermano, en las áreas más importantes de nuestras vidas. ¿Cree usted eso? En todas nuestras áreas, hermano. Debe haber un cambio en todas nuestras áreas. Mire, y me voy a meter en lo que a muchos no les gusta. Me voy a meter en lo que a muchos no les gusta, principalmente la gente del mundo, por la que nos señala a nosotros como cristianos y personalmente a nosotros como pastores. Pero es una realidad y una campaña tan fuerte porque a la gente no le gusta convertirse todo, sino una parte. Como dice la gente del mundo, métete con el santo pero no con la vela, ¿verdad? Algo así es que dice. O con la vela y no con el santo, algo así, ¿verdad? Entonces quieren darle a Dios una parte de su vida, pero no quieren sacrificar. Dice el libro de Segunda de Corintios, le dije, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 1 al 6, cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice así la palabra de Dios. Cuanto a la administración a los santos, es por demás que yo os escriba, dijo Pablo, versículo 2, pues conozco vuestra buena voluntad, de que cuando yo me gloríe entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Fíjense, porque está hablando de unas personas que se convirtieron, ¿ok? Y los que no estaban convertidos, al ver estos que estaban convertidos, despertaron celo. No, yo también tengo que convertirme. Dice el versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Versículo 4, no sea que si viniere conmigo algunos de Macedonia y os hallare desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros de esta manera, de esta nuestra confianza, dice el versículo 5, por tanto, tuve por necesario, disculpe la mala lectura, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Pero a qué se refiere? Acá habla de generosidad, acá habla de decisión, acá habla de que ellos propusieron y que no los mandaron. ¿Ok? Mire, esto que vamos a hablar es muy poco común en las personas, aún en muchos en el pueblo de Dios. Dice el versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué dice su Biblia? El que siembra escasamente, ¿qué dice? ¿A qué cree usted que se está refiriendo? A la parte material, a la parte monetaria. Mire, el apóstol Pablo era un hombre que trabajaba y no era un hombre pobre, tenía buenos recursos, pero en el momento que él creyó al Señor, él se desprendió de todas
sus facilidades, ya que él no podía percibir ya más ingresos de parte del gobierno, porque él trabajaba para el gobierno. Se dedicó a hacer tiendas y trabajaba. Pero como apóstol, como ministro, él recorría las regiones de una nación a otra nación en barcos y así sucesivamente. ¿Y qué hacían las personas agradecidas? Esas personas se dedicaban para prepararle una ofrenda a ellos y los ayudaba económicamente. Pero Pablo usa una palabra acá muy importante que nosotros tenemos que verla. Dice el versículo 5. Al final el párrafo dice, para que preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Miren, en la mayoría de las iglesias, y en estos tiempos incluimos las nuestras, hermano, hay que estimular al pueblo para que ayude económicamente. ¿Pasa o no pasa? ¿Verdad que sí? Por eso es que a veces son tildadas algunas iglesias que piden mucho. Y es que el pastor tiene que dar mensajes acerca del diezmo y de la ofrenda. Esto no debe pasar. Si el pueblo está lleno de fe. Si el pueblo está lleno de fe, el pueblo debe tener esta característica también que se llama generosidad. Amén. Que se llama generosidad. Porque si nosotros no le enseñamos al pueblo que sea generoso con Dios, porque dice el libro de Proverbios que el hombre debe honrar a Dios con sus bienes, está sembrando escasamente. Y cuando no reciba de Dios por esa falta de generosidad, ¿de quién va a ser la culpa? Es como si nosotros enseñáramos a nuestros hijos que no agradezcan nada que nosotros los padres estamos haciendo con ellos. ¿Qué estamos criando? ¿Qué estamos formando? Por eso es que usted ve que muchos hijos crecen y le dan la espalda a los padres, se olvidan de sus padres, no honran a su padre y sus años son acortados. Entonces, cuando crecen, lo que hacen es que los padres son esclavos de ellos. Y los padres tienen que criarle, y los padres tienen que mantenerle, y los padres no. Ya es tiempo de que ahora tú hagas lo tuyo como hijo, ya creciste, ya eres adulto, tú tienes que ver de tu padre. La generosidad, el agradecimiento debe tener su fruto. Y por eso es que dice la palabra del Señor, pero el versículo 6, vaya por favor. El versículo 6 dice, pero os digo, el que siembra escasamente, ¿qué dice su Biblia? Pero ¿qué sucede hoy día? Ay, no, pero es que no, yo no voy a contribuir porque yo no. Debe nacer en nosotros una característica, una acción que se llama generosidad. ¿Está viendo que esta parte es como incómoda? Pero es que el pastor sabe que yo tengo necesidades en la casa. El pastor sabe, ¿y quién no tiene? Pero si nosotros no aprendemos a honrar a Dios como debemos honrarle, así como cuando estábamos en el mundo, mire, yo no sé cuánto cuesta una caja de cerveza. Yo no sé cuánto cuesta una caja de cigarrillos. Yo no sé cuánto cuesta un pito de perico. No sé cuánto cuesta cualquier estímulo de vicio. Pero cuando estaba el hombre en el mundo, pensaba dos veces para hacer, ay, es que no, dejaba a su familia sin comida. Dejaba a su familia sin comida. Usted no ha oído los chistes de las guajiritas que iban a las puertas de los trabajos a esperar a los guajiros cuando salieran con el dinero en la mano, porque se bebían todos los cobres, hermano. Se bebían toda la plata. ¿Verdad que sí? Y había gente también que lo gastaba todo en caballo. ¿Verdad, hermana Neida? Hermana Neida me echó un cuento que ya le daba duro al dedo, que le fracturaron el dedo se fracturó el dedo como 3 veces. La hermana también jugaba. Está viendo con lo que hacíamos en el mundo. Pero llegamos al Señor y
nada, hermano. No queremos ayudar en nada. Pensamos 5 o 10 veces. Pero si el diablo te bendecía por andar en esos vicios, ¿tú no crees que Dios te va a bendecir mucho más de lo que te bendecía el diablo? ¿No crees? Ahora, no lo digo para que usted hoy se desprenda de todo. No, no, no. Porque tiene que nacer en nuestro corazón la generosidad. Tiene que nacer en nuestro corazón la generosidad. Por eso es que no te alcanza a los pobres. Sí, por eso es que no te alcanza. Por eso es que cobras y se te vuelve sal y agua. ¿Por qué ahora que soy cristiano? Porque en el mundo dabas, en el mundo malgastabas, en el mundo despilfarrabas y el diablo te lo multiplicaba. Pero ahora en el Señor tú te retraes. Eso no se llama administración, eso se llama dureza de corazón, hermano. ¿Por qué no hablan de los borrachos que dejan todo su dinero en las cantinas? Pero sí quieren sembrarle terror a las personas que van a las iglesias y por esos comentarios restringen que su corazón dé como propuso. Sí, hermano. Y hay gente que no ofrenda, hay gente que no diezma por esos comentarios. Y son palabras del diablo para que usted no sea bendecido, hermano. Pero porque cuando el hombre honra a Dios es bendecido. Dice la palabra del Señor, allí mismo. Pero el que siembra escasamente, ¿qué dice su Biblia? Escasamente se sembrará. Ese es como el que siembra 5 palos de yuca y quiere cosechar un camión de yuca. Ah, oh, qué sabroso, ¿verdad que sí? Qué sabroso, ¿verdad que sí? Pero a Dios la sobra. Aquí estoy, Señor, mis dolores, mis problemas, Señor, mi ansiedad. Pero cuando el Señor quita todo lo de tu vida, entonces el Señor te provee y tú vas a malgastar en el mundo. Aquí asistía una persona, siempre llegaba llorando. Ay, hermano, vamos a orar, pero nunca sabíamos la causa. Ay, hermano, la persona era de buenos recursos. Hasta que un día, venga acá, ¿qué es lo que pasa? Porque estamos orando y no sabemos por qué, hermano. Y siempre eran los fines de semana. Tenían negocios puestos en el centro, hermano, mercancía. Y los hijos, cuando eran los fines de semana, les robaban las tarjetas de crédito, les robaban las tarjetas de débito y se iban a parrandear. Se hacían pedicure, manicure, estilismo, todas esas cosas, hermano. Y los lunes las cuentas peladas para ellos poder reinvertir, tenían que endeudarse. Se hacían autoatraco, los hijos lo tenían a la ruina, hermano. Y nunca tenían para Dios. Nunca tenían ni para ellos mismos. Y es una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que ver. Lo que Dios nos está dando, ¿a quién estamos alimentando con eso? ¿A quién estamos ayudando con eso? ¿Quién se está beneficiando de las bendiciones que Dios nos da? Son cosas que nosotros tenemos que calcular porque deben haber virtudes en nosotros, hermano. Una persona que estaba en el mundo, trabajaba y tenía buenos ingresos y le alcanzaba para todo, ahora en el Señor le debe alcanzar para más, hermano. Eso es una ley. Serás prosperado en todo lo que hagas, dice la palabra del Señor. Ahora, hay veces donde Dios, ya le voy a la palabra, hermano, hay veces donde Dios nos enseña para que aprendamos a vivir con lo que tenemos y aprendamos a contentarnos, hermano. Ajá, así es. Amén, sí, la contribución de fe, no de imposición, de fe, de un corazón dispuesto. Dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Hermano, nosotros debemos ver si eso está en nosotros. Tenemos un problema en esa parte, ¿ok? Porque la palabra del Señor dice todo vuestro ser, no dice la mitad. Todo vuestro ser, dice el versículo 7.
Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Esta parte a lo mejor ahorita van a comenzar a comentar por ahí. Ya está hablando de la plata. Pero si usted no tiene su corazón dispuesto para las contribuciones de Dios, no está bien, hay una falla espiritual ahí. Hay una parte que no está convertida, hermano. ¿Sí me estoy dando a comprender? Pablo lo dijo. Cada uno dé como propuso en su corazón, y la palabra propuso es dedicado, dispuesto, apartado. Esto es para Él, porque Él es bueno, Él es misericordioso. Esto es para Dios. Mire, hermano, hay personas, no son muchas, son jóvenes, pocos jóvenes, ya yo he dado referencia de esto, personas que han pedido oración a la iglesia acerca de algunos problemas en cuanto a asuntos legales, están en otros países para poder ingresar, y esas personas han sido agradecidas con la iglesia, hermano, han ayudado económicamente, y son personas que no tienen el Espíritu Santo, por decirlo de esta manera, no leen todos los días las Escrituras como nosotros, no están en la iglesia como nosotros, pero tienen un corazón dispuesto. Entonces, a veces lo que le sobra a algunos nos falta a nosotros. Y no debe suceder así, debemos estar completos. Cuando a Jesucristo le llegaron a cobrar los impuestos, ¿qué dijo Jesucristo? No, yo no soy de este mundo, yo soy de allá arriba. ¿Sabe usted cuál era el monedero de Jesucristo? Los peces. Agarró un pez, sacó una dracma, fue una dracma, ¿verdad? Y le dijo, paga tu impuesto y paga el mío. No es nada, Jesucristo era tan prosperado que Él tenía para ayudar a los demás. Hermano, nosotros debemos ser igual, porque somos hijos del mismo Dios, tenemos el mismo Padre, hermano. Amén. El libro de 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 ahí dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Ay, que luego estoy quitando el pan a mis hijos y el pastor dijo que lo diera todo. Ay, que esto es lo único que me... Hermano, tiene que revisarse, porque no puede haber tristeza. Mejor no dé nada. Acomode su corazón, acomode su sentimiento, acomode, hermano, su mente. Dice, no con tristeza ni por, ¿qué dice su Biblia? Voy a dar 10 para que Dios me dé 20. No, Dios no es un casino. Dios no es un casino. Eso lo hacían en el mundo, un casino, ¿verdad? Dice, ni por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien ama a Dios. Mire, aquí lo dice la Biblia. Aquí lo dice la Biblia. Dios ama a quién, ¿a quién? Al dador alegre. ¿Y quién es el dador alegre? ¿Cuál es la característica de un dador alegre? Una persona que piensa también en lo material para Dios, que lo hace con alegría, se contenta en contribuir, en ayudar. Estos eran uno de los principios de la iglesia primitiva. ¿Sabía usted eso? Vamos a Hechos capítulo 2 y con este terminamos. Hechos capítulo 2. Versículo 41. Y vamos a hablar de los que recibieron su palabra. Bueno, al contrario, esto hacen los que reciben su palabra. Los que no reciben la palabra no lo hacen, porque no hay algo que lo estimule. ¿Cómo es eso de que usted tiene una familia y usted no le lleve el alimento a su familia? No, porque va a comer fulanito, fulanita, sultaneja y sultaneja. ¿Por qué cuando viene a la iglesia no voy a dar porque el pastor, porque el pastor, porque el pastor? ¿Sí me está entendiendo, iglesia? El diablo ha metido eso en la cabeza de las personas para que la persona no sea bendecida.
Dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice su Biblia? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿Sí está viendo aquí perseverancia? ¿Está viendo aquí firmeza? ¿Está viendo aquí crecimiento? Dice, y sobrevino temor sobre todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan, en las oraciones, en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, no es que la iglesia le va a mandar a usted a vender todo, no le crea a ninguno que se pare y le diga, venda todo lo que tiene y délo a la iglesia. No, eso no funciona así. Ninguno de nosotros como pastores tenemos autoridad de depender ni de mandar en su finanza. No, eso es suyo. No, porque le pertenece el 10, el 20. No, eso no es así. Eso sí es mentira del diablo. Ahora, ¿quién es el que tiene autoridad sobre su finanza? Usted. Y usted es el que tiene que disponer en su corazón. Y lo que usted disponga, porque tiene que ser voluntario, tiene que ser de corazón, tiene que ser con alegría, no con necesidad, no por imposición, no, porque el que llega aquí a la iglesia, bueno, la hermana como es nueva, tiene que dar un bono de $100. No, eso es mentira del diablo. Ahora, si tampoco usted tiene con qué dar, no se sienta mal. Dios conoce su corazón. Yo sé que Dios le va a dar a otro, y como Dios le conoce a usted que no tiene, Dios le va a bendecir a usted por medio de aquella persona. Así lo dice aquí. Las personas que tenían abundancia, ellos vendían sus heredades y ayudaban a los que tenían necesidad. Así funciona el Evangelio. El Evangelio funciona es por la fe, no por imposición. El Evangelio funciona por el Espíritu Santo, no funciona por imposición. No, ya va, estoy recibiendo una información. Aquí hay alguien que tiene $50 y el Espíritu me dice que lo traiga aquí. Eso no es de Dios. No es de Dios. Yo estoy trabajando su mente. Y aquel que tiene mucho temor a Dios se va inocente, y como no conoce las Escrituras, se va a dejar engañar. Y como él es un apóstol, mire, aquí el Espíritu me está diciendo que tenemos que reunir $1,000 aquí en este momento. Los hacen parir, brincar, saltar, se endeudan en ese momento la persona. Yo he echado este cuento varias veces. Aquí llegó una vez un profeta, bueno, que le profetizó a la hermana Selfa que no sufriera por sus hijos, y la hermana le dijo, si yo no tengo hijos. ¿Sí se acuerda, hermana Selfa? Yo no tengo hijos, le dijo hermana Selfa. Y a mí me dijo, el Señor me dijo que me dieras lo que tú sabes. Imagínense, en la frutería uno está pagando, y ya eran como las 11 de la mañana, y yo había pagado todo lo que me caía en el punto, no tenía nada de efectivo. Agarré una bolsa y agarré 3 tomates, 4 papas, un jojoto, una berenjena, un pepino, y le dije, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Varón, eso no es. Bueno, entonces, que sea específico tu Dios, porque yo plata no tengo, hermano. Agarró y se fue. Si yo soy otro, endeudo, vecina, présteme $50, $100, porque si yo le doy 100, el Señor me va a dar 200. No, hermano, así no funciona. Eso funciona desde aquí. Que el agradecimiento que tú tengas con Dios, principalmente, tú debes devolvérselo a Él en gratitud, acciones de gracia. Gracias, Padre, te amo. Pero si allí tú eres movido por Dios y tú decides en tu corazón darle algo a Dios, materialmente tú lo puedes hacer. Tú tienes que proponerte en tu corazón, revisar en su corazón.
Pero no es porque alguien te mande a dar algo. No, no, así no. Eso no es el fundamento de la iglesia primitiva. Pero tampoco no es que está abolido la ofrenda, tampoco es que está abolido el diezmo. No, pero eso es por fe, por agradecimiento a Dios. Pero es lamentable, sí, he oído muchos que se paran en los altares y dicen: el que no está diezmando está en pecado. El que no está ofrendando está en pecado. No, no, hermano. Hay que hacerle ver al pueblo que de esa manera también se le puede agradecer a Dios, pero no por imposición, no condicionando la salvación, ni condicionando la santidad. Es una cualidad, una herramienta, una actitud que debe nacer también en nosotros, porque estaba también en la iglesia primitiva. Amén. Entonces, resumiendo, hay muchas cualidades que debemos revisar que deben haber en nosotros como cristianos. Y hay cualidades que ya no deben estar. Están las del bien y están las del mal. ¿Cuáles están? ¿Cuáles abundan? ¿En cuáles estamos firmes? ¿En cuáles debemos crecer? Póngase sobre sus pies, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, porque Él es bueno, Él es misericordioso y Él quiere ayudarnos a cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora, oh soberano Salvador, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, porque tú nos ayudas, Señor de los cielos. Tú quieres que nosotros seamos salvos. Ayúdanos, fortalécenos cada día más, Señor, porque tú eres digno de toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. No con tristeza, con alegría. Dele un aplauso con alegría a ese Dios de la gloria. Ahora, así vamos a ir revisando todo lo que hacemos para Dios. La oración no puede ser con tristeza, a no ser que esté pasando por un momento de tristeza. Todas las oraciones no pueden ser tristes. Tiene que haber un momento donde usted entre a orarle a Dios alegre. Las canciones a Dios tienen que ser con alegría. Los aplausos para Dios tienen que ser con alegría, a no ser que tenga púas en la mano o le duela o tenga la mano hinchada. Bueno, el hermano tiene la mano cortada y ahí disminuye, es diferente. Amén. Pero nosotros tenemos que ponerle energía, tenemos que ponerle amor a las cosas que hacemos para Dios. ¿Por qué? Porque le debemos nuestra vida a Él. Amén. Porque le debemos todo nuestro ser a Él. Entonces, bueno, vamos a darle gracias a Dios que nos permitió estar aquí. También a las personas que estuvieron conectadas hasta este momento. Que el Señor les bendiga, les fortalezca cada día más. Y la invitación es para el día jueves. Vamos a estar transmitiendo el culto de caballeros. Y la invitación también es para todos. El día jueves culto de damas aquí abajo y culto de caballero arriba. Y el día sábado es la invitación para todos para ir al bautizo. Amén. Entonces ya son 8 almas las que se van a bautizar. ¿Cierto, hermano José? 8 almas para la gloria de Dios que se van a bautizar. Entonces vamos a orar para quedar despedidos y así depositar la ofrenda, lo que usted haya propuesto darle a Dios en su corazón. Amén. No, porque tiene que ser dólares. Aquí no recibimos bolívares. No, no, no. Y el dólar a 300. No, no, no. Eso es mentiras del diablo. No, 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 hermano. Mire, el hecho que usted haya venido para acá, ya cántele a Dios, el hecho de que usted le cante a Dios, usted le aplauda a Dios, no significa, ¿verdad?, que usted también tenga que dar algo material. No, también está la ofrenda espiritual, que es la que tiene que estar siempre en nosotros delante de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre nuestro, te damos gracias, oh soberano Salvador, por permitirnos venir a este lugar a oír tu palabra, a adorarte, a glorificarte. Señor, también te pedimos por todos los que tienen necesidad. Ayúdales, Señor de la gloria, provéeles trabajo a los que no tienen. En el nombre de Jesús, guía tu presencia, Señor, a cada uno. Mira a aquellos, Señor, que no tienen trabajo, aquellos que necesitan medicamento, alimento, provéeles, Padre. También te pedimos que seas tú llevándonos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Con un fuerte aplauso, oh gloria a Dios, un aleluya. Un lado despedido, que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios.